La siguiente ponencia es de Pascual Romero, investigador del IMIDA, que nos va a hablar de la experiencia que han tenido en las parcelas en Murcia. Hola, pues muchas gracias y bienvenidos. Me llamo Pascual Romero y trabajo en el IMIDA y les voy a contar un poco los resultados preliminares de este año que hemos obtenido allí en el IMIDA. Bueno, el objetivo del trabajo que estamos haciendo es evaluar los efectos de un acolchado orgánico y una cubierta vegetal sembrada, comparándolo con un laboreo convencional en la variedad monastrel, en regadío y en secano, y en las condiciones edafoclimáticas de la zona de estudio, que es una zona muy árida, que llueve muy poco. Para ello tenemos una parcela experimental en Cejín, en el sureste de España. Ves dándole que está animada. Bueno, la parcela experimental es pequeñita, 0,3 hectáreas. Tenemos la variedad monastrel, que es la más autóctona y típica de allí. Tiene 8 años de edad y sobre 2 portainjertos, 110 y 140. Y tenemos una parte de la parcela es sobre riego deficitario controlado, que es donde aplicamos entre 70 y 90 milímetros al año. Eso es muy poca agua, son 700 a 900 metros cúbicos por hectárea y año. Es un riego deficitario controlado, bastante controlado, diría yo, porque es bastante severo. Y luego tenemos el secano, que es con agua de lluvia. ¿Sigue? El suelo es de textura arcillosa, con un contenido bajo de materia orgánica, 1,21%. El clima mediterráneo semiáridos, este año hemos tenido precipitaciones por debajo de 350 milímetros. Y el marco de plantación son 3.571 cepas por hectárea. Estamos estudiando 3 manejos del suelo: un acolchado de paja, una cubierta vegetal y un laboreo convencional. Siguiente. El acolchado de paja pues es de cebada ecológica, porque toda la parcela desde que se implantó es en ecológico. El espesor que dejamos es de 7 a 9 centímetros de espesor, no hacemos laboreo y lo aplicamos, como vosotros, debajo de las cepas y en toda la calle, porque queríamos evitar que hubiera suelo desnudo y evitar erosión. Entonces lo hemos hecho debajo de las cepas y en la calle también. Y se repone cada año y medio o 2 años, porque bueno, pues el mulching se va degradando lentamente, y aunque el espesor al principio son 7-9 centímetros, luego al cabo de año y medio se queda como una lámina de 1 centímetro. Entonces hay que ir reponiendo de vez en cuando. Hemos visto también, como vosotros, que el acolchado reduce la presencia de malas hierbas, pero cuando se dan las condiciones de humedad y tal, sale hierba también, que tenemos que desbrozar. No tanto como el laboreo, pero sale hierba y hay que desbrozar también. La cubierta vegetal la sembramos en otoño, es una mezcla comercial, también ecológica, de semillas ecológicas, y tiene una mezcla de tres especies: beza, mostaza y trigo. A eso le añadimos nosotros cebada y centeno, porque son cereales que tienen raíces pivotantes, penetran en profundidad en el suelo, nos ayudan a no tener tanta compactación en el suelo, a airear más esa zona. Y luego también alfalfa y guisante, que son fijadoras de nitrógeno atmosférico y son buenas. Entonces le aplicamos todo eso. La densidad de plantas de siembra, nosotros en las subparcelas son 10 kilos por semilla, pero eso aproximadamente son unos 100 kilos por hectárea, aproximadamente. Hacemos una mezcla inicial y, como son parcelas pequeñas, lo hacemos a voleo, pero también se podría hacer con sembradora. ¿Cómo hemos manejado la cubierta este año? Pues hemos dejado en el centro de la calle, hemos dejado la cubierta que crezca, y a ambos lados de la línea de las cepas, a 50 centímetros a ambos lados, hemos hecho la siega con desbrozadora, y hemos hecho este año 6 siegas para evitar esa mayor competencia de la cubierta más cercana al viñedo. Una vez que la cubierta se seca en verano, se agosta, pues simplemente se siega y se deja como un mulching en la superficie del suelo que se degrade. Y lo hemos comparado con un laboreo convencional, que es suelo labrado sin cubierta, se labra 2 o 3 veces al año con cultivador con rejas, y las superficies labradas son aproximadamente 15 centímetros, 20 centímetros como mucho. Os voy a mostrar unos resultados en suelo y unos resultados que hemos obtenido en planta. Los resultados en suelo: hemos hecho este septiembre un análisis de suelo para ver el contenido de nutrientes de ese suelo, y hemos visto efectivamente que la cubierta compite, hay una mayor competencia por los nutrientes del suelo con la cubierta, con la presencia de cubierta, de tal forma que tanto el nitrógeno en el suelo como el fósforo y el potasio se ve reducido de forma significativa en la cubierta vegetal comparado con el acolchado y con el laboreo. Y una cosa curiosa que hemos visto es que el acolchado incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo, y eso es algo positivo, porque
Es como una medida potencial de la fertilidad de ese suelo. Cuanto más capacidad de intercambio catónico, más capacidad tiene el suelo para liberar nutrientes a la solución del suelo y por tanto más disponibles para que se absorba la planta. Por tanto es un aspecto positivo que hemos obtenido del acolchado de paja. Con este aparatito hemos ido midiendo, con unas sonda Teros, hemos ido midiendo en la humedad, cerca de la línea donde están las viñas, hemos estado midiendo la humedad del suelo, la conductividad eléctrica y la temperatura del suelo, 3 parámetros. Entonces hemos visto que también efectivamente, voy a comparar regadío con secano. Hemos visto que en regadío la cubierta vegetal también compite por el agua con la viña, de tal forma que se disminuye de forma clara el contenido volumétrico de agua en el suelo en los primeros 5 centímetros de profundidad. Estos son los primeros 5 centímetros de profundidad y en la zona del bulbo de goteo, cerca de la viña. El acolchado de paja, si os fijáis, es el que más contenido volumétrico de agua en el suelo mantiene por esa capa que hace que evite la evaporación. Sin embargo, en secano no se observa ese efecto. En los 3 manejos del suelo se comportan igual en cuanto a la humedad del suelo. En cuanto a la temperatura del suelo, no, la anterior. En cuanto a la temperatura del suelo, hemos visto también que la cubierta vegetal en regadío y en secano incrementa la temperatura del suelo en los primeros 5 centímetros de profundidad. Y el que menos temperatura deja en el suelo, sobre todo se ve en secano, es el acolchado de paja. Pues esa cubierta de la paja pues amortigua la radiación que le llega al suelo, más la humedad que mantiene, pues hace que la temperatura del suelo también disminuya. Y la conductividad, esto es curioso, la conductividad eléctrica del suelo, o sea que es una medida indirecta de la salinidad del suelo, pues se ve incrementada de forma significativa en el acolchado de paja. No sabemos a qué se debe, no sabemos si es porque al reducir la evaporación se concentran más las sales en el suelo. Eso puede ser negativo si fertilizamos con fertilización química. Nosotros no aplicamos fertilización química, solo compost una vez al año, bueno, una vez cada 2 años en otoño. Por tanto, solo le echamos agua de riego a través del gotero, pero se están acumulando sales y no sabemos por qué se debe, ¿no? O sea, hay que seguir estudiándolo, es solo un año y tenemos que seguir. Si esto se va acumulando, puede ser algo negativo para el suelo. Hemos intentado también ver cómo era la actividad biológica de ese suelo y hemos medido mediante anillos de respiración, hemos medido la respiración del suelo, es decir, el flujo de CO2 desde el suelo a la atmósfera. Con ese aparato, unos anillos que se ponen en el suelo y con un aparato, un IRGA, pues se va midiendo la concentración de CO2 que se va acumulando desde el suelo a la atmósfera. Siguiente, lo que hemos observado claramente es que en regadío la cubierta vegetal incrementa de forma muy sustancial la respiración del suelo, hay más flujo de CO2 a la atmósfera. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere indicar que puede haber mayor actividad microbiana por la presencia de esas raíces y también mayor actividad radicular. En general hay mayor actividad biológica en el suelo con cubierta que en los otros suelos, que en el acolchado de paja o incluso con el laboreo. Eso se ve en regadío, sin embargo en secano no se ve ese efecto claro, no hay diferencias. La evaporación del suelo, igual, la cubierta vegetal evapora más agua y por tanto lo que te quiere decir es que consume más agua del suelo, no solo por evaporación sino también porque va consumiendo más agua, y el acolchado de paja es el que menos evaporación muestra. Eso se ve sobre todo en regadío, en secano no se ven diferencias entre los manejos del suelo. Voy a mostrar ciertos resultados, los resultados más relevantes que hemos obtenido en la planta. Siguiente, hemos hecho una evolución del potencial hídrico de tallo al mediodía y hemos visto, pues bueno, no ha habido un estrés muy severo, hemos llegado a menos 1,2 megapascales. Tampoco hemos visto grandes diferencias, casi todo era no significativo, no hemos visto grandes diferencias entre los manejos del suelo, pero sí que hemos visto en determinados momentos o fechas concretas que el acolchado de paja mantenía mejor el estado hídrico, pero no se puede decir que sea algo generalizado, sino que han sido fechas muy concretas. Entonces no podemos tampoco sacar conclusiones muy claras de estos resultados. Hemos medido el intercambio gaseoso con medidor de fotosíntesis IRGA, antes de envero y después de envero, y los resultados aquí lo vemos. También es muy curioso cómo el acolchado de paja lo que está haciendo es reducir el intercambio gaseoso con respecto a los otros manejos, y eso se ve en regadío y en secano. No sabemos a qué se debe este efecto. Puede ser que haya una redistribución diferente de recursos en este manejo del suelo porque estamos cambiando mucho las condiciones de las raíces.
pero no tenemos ni idea de por qué se debe que reduzca mucho la transpiración, la fotosíntesis, cierra estomas. Entonces no lo sabemos y no sabemos qué repercusión puede tener, si va a ser negativa o positiva, ahora lo veremos, ¿no? Pero esto es una cosa que yo no me lo esperaba y nos intriga mucho el por qué sucede esto. Mira, por ejemplo, la tasa de transpiración en las hojas disminuye de forma clara en el acolchado de paja, sin embargo la cubierta vegetal y el laboreo pues son similares, ¿no? Tanto en regadío como en secano. Esto lo hicimos pre-envero y después en periodo posterior, post-envero, también pasó lo mismo. O sea, hemos hecho muchas medidas para dilucidar si esto era solo ocasionalmente o era algo que se repetía, y efectivamente se repite durante todo el ciclo del cultivo. Es decir, el acolchado de paja hace que las plantas se regulen de otra manera. La conductancia estomática también disminuye de forma clara, pero tanto en regadío como en secano. No sabemos a qué se debe, vamos a seguir evaluando el año que viene a ver si se repite este efecto. Hemos medido el contenido mineral de las hojas en envero y hemos observado que el contenido de macronutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, no hay diferencias significativas entre los manejos del suelo, ni en regadío ni en secano, pero los micronutrientes sí que se observan ciertas diferencias, sobre todo en regadío. Por ejemplo, el acolchado de paja tiene más contenido de cobre en hoja y la cubierta vegetal tiene más contenido de boro en hoja. Como el boro solo se absorbe a través del suelo, pues está indicando que esas plantas que tienen cubierta están haciendo que esas plantas absorban más boro, y eso puede ser bueno para la calidad de la uva, porque el boro está relacionado con temas de calidad de uva, incluso de producción. En cuanto al desarrollo vegetativo, hemos medido el área foliar total en metros cuadrados por cepa en el envero y hemos observado, no hay diferencias significativas, pero sí que hay una tendencia a que la cubierta vegetal tenga una menor desarrollo del área foliar comparado con el acolchado de paja y el laboreo, pero no son significativas. Había mucha variabilidad entre plantas y no hemos observado grandes diferencias, ni en regadío ni en secano. En cuanto a la respuesta productiva, aquí sí que se observa, es decir, tanto en regadío como en secano hay una mayor reducción de las cubiertas en la producción, en los kilos por cepa. Se ve ese efecto intensificado, si os fijáis, en secano más que en regadío. La reducción es mucho mayor. ¿Qué parámetros se ven afectados? El número de racimos por cepa. Si os fijáis, tanto en regadío como en secano, el número de racimos por cepa se ve reducido en la cubierta vegetal comparado con el acolchado de paja y con el laboreo convencional también. Otro parámetro que se ve afectado es el peso del racimo. El peso del racimo se ve afectado sobre todo en secano. La cubierta vegetal reduce el peso del racimo, por tanto la producción también es menor. Sin embargo, el peso medio de la valla no se ve afectado. El peso medio de la valla, tanto en regadío como en secano, es similar entre los tres manejos del suelo. Cosa que también puede ser positiva porque el peso de la valla influye mucho en la calidad de la uva. Bueno, ¿y qué ha pasado con la calidad de la uva? Pues hicimos la vendimia siguiente, hicimos la vendimia el 11 de septiembre, normalmente ahí se vendimia a mediados o finales de septiembre, pero este año iba un poco adelantada y vendimiamos el 11 de septiembre. Hemos visto la calidad tecnológica de la uva, pues en regadío las cubiertas vegetales incrementan los sólidos solubles. No tienen efecto sobre la acidez y el pH lo aumentan ligeramente, y en secano pues el que hemos visto más desfavorable es el mulching. El acolchado de paja reduce los sólidos solubles comparado con los otros dos manejos del suelo, la acidez total la aumenta. Lo que no hemos dado cuenta es que el mulching puede ser que retrase la maduración de la uva y tendríamos que haber cogido la uva un poco más tarde por estos datos, pero bueno, el año que viene quizá lo podamos ver. En cuanto a la calidad fenólica, tanto en regadío como en secano se observa claramente cómo la cubierta vegetal incrementa los IPTs, es decir, la presencia de cubiertas vegetales incrementa los IPTs en las viñas. E incrementa también, ¿qué pone ahí? Los polifenoles extraíbles en regadío, y en secano pues también se ve que aumentan los IPTs y también los polifenoles extraíbles, ¿no?, comparado con los otros manejos del suelo. Otros parámetros también de calidad, como los antocianos extraíbles, también se ve aumentado por las cubiertas vegetales, la intensidad de color también en regadío, sobre todo se ve en regadío. En secano se ve solo que los antocianos extraíbles son también más altos que el mulching. Pues ya para concluir con estos datos, es un primer año, son preliminares, no hay que tomarlo muy en serio, hay que seguir indagando, estudiando varios años más, a ver si se corroboran o no. Entonces, lo que estamos viendo es que, primero, las cubiertas vegetales muestran una mayor competencia por los nutrientes y por el agua con la viña. Y esta mayor competencia es mayor en secano, tiene más intensidad en secano por esa menor disponibilidad de agua que hay. Segundo,
se reduce la producción, la presencia de cubiertas vegetales se reduce la producción entre un 20% en regadío y un 38% en secano este primer año, comparado con el laboreo. Tercero, hay un incremento de todo lo que es la actividad microbiana y respiratoria del suelo, que eso puede ser positivo. Y cuarto, mejora la calidad de la uva, tanto la calidad tecnológica como la calidad fenólica, tanto en regadío como en secano con respecto a los otros manejos del suelo, o sea, eso es positivo también. Y en cuanto al acolchado de paja, decir que como es una cubierta inerte no hay diferencias, no hay competencia por el agua y por los nutrientes con la viña, es más, parece ser que aumenta la fertilidad de ese suelo, como hemos visto con la capacidad de intercambio catiónico que la aumenta, ¿no? Y además se va degradando lentamente y aporta materia orgánica al suelo. Segundo, mantiene un mayor contenido de humedad en el suelo al reducir la evaporación, y eso puede ser positivo porque podemos reducir las dosis de riego, eso no lo hemos estudiado todavía, pero lo estudiaremos en un futuro. Si mantiene mejor la humedad y reduce la evaporación, pues reducirá las necesidades hídricas de la planta. Entonces, eso es un efecto también beneficioso. Tercero, observamos una reducción del intercambio gaseoso que no sabemos explicar, pero puede ser debido a esa distribución de recursos totalmente distinta por el hecho de lo que estamos ejerciendo en el suelo, en el microambiente del suelo. Tenemos que seguir estudiándolo en un futuro. Y cuarto, incrementa la producción respecto a la cubierta, pero reduce la calidad de la uva. La calidad es similar al laboreo en riego deficitario controlado y la producción ligeramente superior, con lo cual no tiene efectos negativos que veamos todavía. Bueno, pues nada, simplemente agradecer al equipo de riego y fisiología del estrés del IMIDA, a todas estas personas las que han contribuido a realizar todas estas medidas este año. Muchas gracias por su atención.